¿Has oído hablar acerca del apóstol Tomás? Cuando oyes el nombre de Tomás, ¿qué pasa por tu mente? Si te preguntan acerca de ese apóstol, ¿qué es lo que dices de él? Generalmente el nombre de Tomás está asociado con duda, con incredulidad. Una vez más estoy dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestro canal Tips de Vida. Recordándoles suscribirte, dar like y compartir. ¿Qué sabemos del apóstol Tomás? Como dato curioso, yo tendría que decirles que este hombre, este apóstol, solo es mencionado 4 veces en la Biblia y todas en el Evangelio de Juan. Pero cuando miramos esas 4 veces, analizamos cada una de las veces que Tomás fue mencionado, podemos ver unos ingredientes que sirven para aplicar en la vida cristiana y así poder entender qué fue lo que pasó con él. Esta enseñanza la vamos a titular En la senda de Tomás. ¿Qué pasó con Tomás para llegar en algún momento de su vida a dudar de lo que el Señor había prometido y de lo que los discípulos fueron testigos que ocurrió? Entonces, la primera vez que se le menciona a Tomás es en Juan 11:26. Ya ustedes saben, Jesús estaba siendo señalado, se le buscaba ocasión para matarlo, el ambiente no estaba muy bueno. Y en medio de esas circunstancias, Marta y María mandan llamar a Jesús para decirle que su hermano Lázaro estaba enfermo y que solo Jesús podía hacer algo por él. Cuando Jesús decide ir a Betania, los demás discípulos alzaron su voz y dijeron: Señor, pero te buscan para matarte, es peligroso ir allá. Y en el verso 16, Tomás abre su boca y dice: dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, o sea, él le predica a los otros apóstoles. Y mira lo que les dice: vamos también nosotros, para que muramos con él. En medio de una situación de esas, el ver una respuesta de esa manera, nos indica que Tomás estaba pasando por un momento espiritual precioso. Estaba dispuesto a dar su vida por causa del Evangelio. Estaba dispuesto a ir a ser sacrificado con Jesús. Y lo vemos no solamente animado a él, sino animando al grupo, diciéndole a los otros condiscípulos: vamos, para que muramos también con el Señor. Eso habla de un estado espiritual óptimo. Eso habla de alguien que está completamente convencido. Eso habla de un avivamiento personal muy bueno. Tomás, no importaba la distancia, no importaba el clima, no importaba la economía. Tomás estaba dispuesto a ir al culto, Tomás estaba dispuesto a buscar de Dios, a vencer cualquier obstáculo, a vencer cualquier temor. Entonces Tomás aquí es mencionado y por lo que él dice nos habla de un buen estado espiritual. Entonces aquí surge la otra pregunta: ¿cómo pasa de un estado espiritual tan óptimo a lo que aconteció de llegar a dudar acerca de lo que Jesús había prometido y que se cumplió? En otra ocasión, Tomás vuelve y habla en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 5. Y dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Fíjense que Tomás está mostrando la actitud de un hombre que está dispuesto a aprender. Un hombre que reconoce su necesidad. Un hombre que sabe y entiende que no lo conoce todo. Y que estando frente al maestro necesita de su dirección y necesita de su enseñanza. Ojo, porque quien está hablando es un judío. Y entre los judíos, la usanza en esa época era
de ser instruidos en su casa paterna hasta la edad de 7 años más o menos, y luego los enviaban a la escuela rabínica hasta la edad de 12 años, algo así como a estudiar su primaria, pero todo tenía que ver con el tema de la religión. O sea que Tomás sabía. Tomás era un judío de judíos, formado en teología, en lo que se enseñaba a los niños en esa época. De ahí que Tomás pudiera haber esgrimido que él sabía muchas cosas, como de hecho otros rabinos lo decían, ¿no? Sabemos todo, de dónde apareció, de dónde estas enseñanzas, nosotros también sabemos. O sea, como un orgullo intelectual. Y aquí vemos a un Tomás dispuesto a aprender. Sí, Señor, yo sé cosas, pero hay cosas que no sé. Y se atreve a preguntarle al maestro acerca de cómo es el camino y por dónde es el camino. Esto habla de una humildad intelectual, de alguien que entiende que necesita todavía ser formado en conocimiento. Igual al Tomás moderno, que no solamente está dispuesto a darlo todo por el Evangelio, que está dispuesto a pagar el precio para ir a la iglesia, llueva, truene, relampaguee, sino que también el Tomás moderno tiene la capacidad de entender que todavía no lo sabe todo. Entonces tú lo ves juiciosito en la iglesia, tomando apuntes, no se pierde enseñanza, no se distrae en la enseñanza, porque Tomás entiende que necesita conocimiento para caminar. Fíjense que con estas dos características de Tomás mencionadas hasta aquí, yo pongo a este hombre de líder de jóvenes, o de copastor o de algo, porque alguien que en la iglesia está dispuesto a morir por el Evangelio y alguien que está dispuesto a ser enseñado, ¡wow! Es un hombre que puede alcanzar muchas cosas. Lo otro que conocemos, que la Biblia menciona de Tomás, es el momento en el que él comienza a dudar. Eso está en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 20. Dice la Escritura que cuando Jesús se aparece, pues Tomás ese día no fue a culto. Algo pasó en la vida de Tomás y él no fue a culto. Y dice que Tomás, uno de los 12 llamados Didimo, estamos hablando del mismo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, cuando él se manifestó, ya resucitado. Y los otros pues le contaron, le dijeron: Tomás, al Señor hemos visto resucitado, lo hemos visto, al Señor se apareció, era verdad lo que prometió, era verdad las profecías. Y Tomás dijo: pues si yo no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere, o sea, imagínate, necesito meter mi dedo en su llaga para poder creer, pues no creeré. Porque entre otras cosas, la fe es un asunto de decisión. Esto que yo te estoy predicando, tú decides si lo crees o no. Esa es tu decisión, porque la fe es eso, un asunto de decisión. Y entonces aquí vemos a un Tomás que tiempo atrás estaba dispuesto a dar su vida por las cosas del Evangelio, que estaba dispuesto a sentarse a aprender, a ser enseñado y direccionado. Ahora lo vemos dudando y uno dice: ¿qué pasó? Si estaba dispuesto a darlo todo. Y curiosamente, pues en nuestra congregación tenemos muchos Tomases. Tal vez tienen otros nombres de pila, pero su manera de ver la vida cristiana es muy parecida al Tomás, ¿no?, del que menciona la Escritura. Estaban dispuestos a darlo todo por el Señor, a caminar con el Señor. No hay distancia, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay abundancia, no hay escasez, no hay nada, dispuestos aún a dar sus vidas. Gente que con sinceridad buscaba de Dios. Gente que no solo lo daban todo, sino que estaban dispuestos a motivar a otros para que también lo hicieran. Pero hoy en día, a esos Tomases les cuesta creer que Jesús está vivo. ¿Qué pasó en la vida de ellos? Para que pasen de estar dispuestos a darlo todo, para hoy no importarles nada. La vida cristiana no les interesa, no les importa.
La Biblia no da muchos detalles acerca de eso, de por qué Tomás descendió de tan alto a tan bajo. Por eso la enseñanza es en la senda de Tomás, porque este es un proceso de retroceso espiritual que curiosamente se ve frecuentemente en nuestras iglesias. Gente que llega con todo el fervor, mas sin embargo después los miramos distraídos, los miramos indiferentes, fríos, y ya les cuesta hasta mover un pie o mover una mano para servirle a Dios. ¿Cuáles fueron los eventos? Bueno, su Mesías, su maestro, el que hacía los milagros, las sanidades, el que multiplicaba peces y panes, el que resucitaba muertos, el que caminaba sobre el mar, había sido muerto. Y Tomás lo vio. Y una vez que Jesús muere, cesan los milagros. Y cesan esos eventos tan visibles. Y entonces ya Tomás no tenía de qué aferrarse. Ya no tenía de qué asirse. Porque sabes una cosa, Dios hace milagros en nuestra vida, contundentes. De hecho, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, llegamos en incredulidad, porque alguien nos dijo que Dios podía hacer algo por nosotros. No llegamos creyéndolo, no llegamos firmes en esa fe, sino que aún en la incredulidad Dios hizo cosas en nosotros, nos transformó, nos sanó, nos liberó, nos restauró y ni lo creíamos. Entonces de ahí comenzó a crecer nuestra fe, por las cosas que Dios hacía en nuestra vida. Pero el problema es cuando yo vivo mi vida cristiana solo en eso, en lo que Dios haga. Y no trasciendo, no voy más allá. Me quedo solo viendo los milagros. Y entonces el día que no hay milagros, el día que no hay respuestas, el día que yo no veo lo que estoy acostumbrado a ver, ese día es cuando la duda me visita. ¿Qué nos da esta enseñanza a entender? Que Tomás tenía fundamentada su vida en lo que veía, en lo que podía observar con sus ojos, en lo que podía tocar, en lo que podía palpar. Pero llegó el momento en que eso ya no había y ahora le tocaba vivir por la fe. Una caída de una vida espiritual óptima a una vida espiritual de duda, hasta tener que decir, si no veo, no creo. O sea, fue un retroceso espiritual en verdad. Y curiosamente, como les decía anteriormente, eso también se ve hoy en nuestros días. La iglesia está llena de Tomases, que alguna vez fueron impactados por milagros, por sucesos trascendentales, sobrenaturales, y hoy como no los ven, pues entonces ahora hasta no ver, no creer. Pero lo bonito es que la vida de Tomás no paró ahí. La Biblia vuelve y lo menciona. Dice la Escritura, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ese día él sí fue al culto. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y luego se dirigió a Tomás concretamente y le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo. Como él había dicho que si no metía el dedo en la llaga no iba a creer. Jesús lo invitó a que corroborara por sí mismo la veracidad de la resurrección suya. Dijo, y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente, porque esa es una decisión. Tú decides lo que crees. Tú decides si no crees. Esa es tu decisión. Entonces Tomás, ante las evidencias que Jesús le estaba presentando, dice la Escritura que respondió, Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero entonces ahora el Señor lanza una profecía que nos compete a nosotros. Tomás vio. Y Tomás vio cosas que tal vez ni tú ni yo hemos visto. Y es por eso que a veces la duda nos puede visitar. Pero el Señor Jesús le dice a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en ese grupo estamos nosotros. Tal vez no hemos visto cosas sobrenaturales como las que vio Tomás y que el día que dejó de verlas su fe menguó. Pero nosotros hemos tenido experiencias con Dios que son las que deben sostener nuestra fe y son las que nos deben mantener fervientes, dispuestos a darlo todo por causa del Evangelio, dispuestos a seguir caminando y aprendiendo y preparándonos para el encuentro con nuestro Dios. Tomás fue restaurado. La Biblia habla de Tomás, un hombre salvo. Y Tomás fue restaurado de la única manera que cualquier ser humano puede ser restaurado. Y es sencilla. Es solo teniendo un encuentro con el Cristo resucitado. Es entender que nuestro Dios vive y permanece para siempre. Y que muy pronto, según sus promesas, Él va a venir por esta iglesia. Él va a venir por nosotros. Entonces, adelante, mis hermanos, mis hermanas, amigos, en el nombre de Jesús. Que Dios a través de esta enseñanza nos bendiga a todos, aumente nuestra fe, aumente nuestra esperanza y nuestro deseo de seguir adelante. No olvides suscribirte, dar like y compartir con alguien que muy seguramente necesita esta enseñanza. A la distancia, mis mejores deseos, abrazos y bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad en el nombre de Jesús.